las 8 de la mañana con 34 minutos, 8:34, y bueno, pues como les comentaba antes de ir a la pausa, hoy nos visita aquí en la mesa de trabajo de Telereportaje el licenciado David Gustavo Rodríguez Rosario. Pues está fresquecita su renuncia a la Secretaría de Desarrollo y Turismo, y bueno, pues tiene aspiraciones políticas, nunca lo ha ocultado, y hoy está aquí precisamente para que platiquemos de eso con él. David Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Chuy, muy buenos días para ti, para Emanuel, Humberto, todo el equipo de Telereportaje y la gente que nos escucha. Siempre me da gusto estar aquí, debo decir, hoy especialmente lo agradezco. Hoy, pues ya renunciaste, ¿son los tiempos políticos los que te llevaron allá, David? En primer lugar, Chuy, permíteme agradecerle al gobernador de Tabasco, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, agradecer también a los empresarios, a los trabajadores, a los líderes de los trabajadores, al equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, al equipo de gobierno, a mis colegas de todos los lugares, de todas las dependencias del gobierno del Estado, por este tiempo, este privilegio que he tenido durante 4 años, 8 meses y 15 días de servir a mi tierra como secretario. Sobre tiempos políticos, pues esa es parte de la motivación, Chuy. Entiendo que hoy hay mucha gente, no solo en Tabasco, sino en el país y en general en el mundo, que no quiere escuchar de política. Yo en esta cabina... Ni de políticos, y desafortunadamente hay que decirlo porque, mira, un valor del tabasqueño es que hablamos sin tapujos, clarito. Eso es muy bueno. Hay que decir que hay mucha gente, desafortunadamente, tampoco quiere escuchar de gobiernos. Eso es todavía más grave. Yo en esta cabina, en otra oportunidad, hablé del reporte que cada año publica el Foro Económico Mundial, un foro importante en el que se reúnen pensadores de varios países, de varias plataformas, y nos dice ese reporte diversas opiniones que estamos frente a una crisis de la vida pública sin precedente, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si tenemos muchos años escuchando que la gente no quiere hablar de política ni participar en política, hoy estamos viviendo esa crisis de manera más acentuada. Porque además parece, David Gustavo, que la gente que se dedica a hacer la política no, en lugar de hacer todo lo contrario para revertir esa opinión, hace exactamente lo que necesita para que esa opinión no solamente no cambie, sino se acentúe todavía más. La vida pública es difícil, Chuy. Efectivamente, hay muchos testimonios, eso es desafortunado, de gente que ha hecho las cosas mal desde el servicio público, que no ha tenido un comportamiento ético o que simplemente no tienen interés. Es claro que hay mucha gente que busca estar en el espacio público solamente por el poder o por un beneficio personal o particular. Sin embargo, también hay que decir que es muy difícil hacer las cosas bien, y lo explico. Hay ocasiones en el servicio público en el que hay que tomar decisiones que son impopulares. Y entonces quien gobierna se enfrenta a una situación complicada, un dilema, aparente dilema. Esto es, ¿hago las cosas bien o hago lo que me va a permitir mayor popularidad? Y cuando hay crisis de confianza, lo que sucede es que se actúa de manera irresponsable para conservar la imagen o para cultivar la popularidad. Pero también están los otros datos, los datos de corrupción, los datos Sin de duda. falta de honestidad, los datos de poca transparencia a la hora de ir a consultar. Empiezan los datos de que tal o cual secretaría o tal o cual gobierno está al 40, al 50, al 60 en transparencia, o se están reservando tales y tales datos. Entonces todo eso hace que la gente empiece a dudar, de por sí duda. Entonces Sí. hace que se meta en esa dinámica y se meta también en el que nada oculta y todo ese tipo de dichos, ¿no? Etcétera. Y hace que las cosas se vuelvan pesadas. Ciertamente que gobernar no es algo muy fácil, y menos hoy, cuando tienes que enfrentarte a muchos otros aspectos, como no solamente la desconfianza del pueblo, sino además las crisis económicas que hacen que las cosas se vuelvan un poco más complicadas.
y tomando en cuenta de que mucha gente, aún con todas estas crisis, tanto morales como económicas, siguen metiéndole la mano al presupuesto. Sin duda, Chuy, eso es cierto. Hay un comportamiento de frivolidad muchas veces, de cinismo, insisto, de falta de ética en la vida pública. Pero hago esta reflexión no para justificar, al contrario, para entender las cosas, enfrentarlas y hacer cada uno desde donde estemos lo que nos corresponde. Y lo digo particularmente por lo siguiente: si seguimos con esta idea de que la gente que está en política o que la vida pública es para los corruptos, para los malos, entonces los que tienen otras intenciones no van a participar. Esa es la reflexión. Habrá quien diga, no, frente a una invitación incluso, imaginemos a alguien que tiene capacidad, que tiene buena reputación, alguien de sociedad civil, le dicen, oye, te invito a participar en el gobierno. ¿Qué puede pensar esa persona hoy? Tal vez decir, no, ¿sabes qué? Yo prefiero cuidar mi buena reputación. Ese fenómeno en economía le llamamos selección adversa, es decir, se van los malos, se quedan, es decir, se van al gobierno, se quedan en el gobierno si esto continúa así, o no hay participación de que tienen buenas intenciones. Pero fíjate que también he visto, perdón que te interrumpa, David Gustavo, pero también he visto a empresarios que entran a la política y que son de una probadísima honestidad, incapaces de tocar un centavo, etcétera, y de repente cuando entran al gobierno, como que ahí sí se puede, y se les va olvidando aquella parte de la honestidad a toda prueba, y como que ahí se le puede meter el diente, las uñas, y como que ahí sí se pueden hacer los negocitos, y como ahí sí se pueden las complicidades. Luego salen de gobierno, se dedican de nueva cuenta a la actividad empresarial y son otra vez unos modelos de honestidad. Como que se tiene la idea de que ahí, algo pasa ahí. Ahí sí se puede. Efectivamente, Chuy, esa es parte de las distorsiones culturales que se han dado en México y en otros países, porque esto no es un asunto nada más de nuestro país. Y qué bueno que haces ese comentario porque me permite extenderlo. Esto no es un asunto nada más de gobierno. Yo me refería a una crisis de vida pública. Con mucha frecuencia a quienes tienen algún liderazgo en lo empresarial, en lo social, por ejemplo, en el medio sindical, yo les hacía esa reflexión. Nosotros somos todos personas públicas y tenemos obligaciones frente a la gente. La primera es de asumir los costos al cumplir con lo que sabemos es nuestra responsabilidad. Pues eso es lo mínimo. Y de ahí construir. Y es una tarea compleja. Nadie puede decir que va a una empresa, a un trabajo de ese tipo, sin saber que hay dificultades, menos en estos tiempos. Pero sí se requiere hacer una convocatoria más amplia, no es un asunto nada más de gobierno. Y por eso hoy, Chuy, quiero dar un testimonio. Yo puedo decir hoy aquí que el gobernador Arturo Núñez Jiménez, don Arturo, es un hombre al que más allá de la oportunidad que yo tuve de trabajar con él, de servir como parte de su equipo, yo le tengo respeto y admiración porque sé quién es. He podido convivir con él, observarle. Y hoy puedo decir que frente a las múltiples circunstancias difíciles, frente a los múltiples dilemas reales o aparentes que uno enfrenta en la vida pública, no hubo una situación en la que yo dijera, esto que don Arturo plantea no es ético. Al contrario, vi un hombre dispuesto. Y eso yo se lo agradezco como tabasqueño, porque si no yo no hubiese llegado hasta el día que llegué de servicio. Me hubiera sido antes, no lo hubiera aceptado. Errores, omisiones de mi servicio lo dejo al criterio de la gente. Yo estaba dispuesto desde luego acepté la generosa invitación del licenciado Arturo Núñez Jiménez a someterme al escrutinio público porque creo en ello. Y déjame, tú hablabas de transparencia, Chuy, déjame, te hago un comentario sobre eso. ¿Por qué no me haces el comentario de transparencia? Lo dejamos para ahorita que regresemos de la pausa. Claro. Seguimos platicando aquí con David Gustavo Rodríguez Rosario. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás